David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, como predico yo, con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla de su vida, y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Amén. El Señor añade, dice: Padre, te doy gracias. Gracias porque tú nos hablas, tú ministras nuestras vidas, nos llenas. Y estoy seguro, Padre eterno, que en esta hermosa noche hay palabra para nosotros, que vas a ministrar a nuestras vidas, que seremos edificados, que seremos fortalecidos. Te damos a ti toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. David era un hombre que en el momento que era rey estaba rodeado de valientes. Hombres que... Fíjate el efecto aquí. Hombres que de una manera u otra se fueron ganando un título dentro de los guerreros que estaban con David. Pero no todo el tiempo fue así. No pueden haber valientes, dicen algunos, sin antes haber entrado a la cueva de Adulán. Muchas personas, hombres, en el capítulo 21 del libro de 1 Samuel dice que se juntaron a David en la cueva de Adulán muchos hombres endeudados, rencorosos, con problemas enormes. Pero esos hombres que estaban allí con David, cuando él estaba huyendo de David, de Saúl, en la cueva de Adulán, se terminaron de convertir en los hombres valientes de David, que guerrearon y pelearon con él en muchas batallas, muchísimas batallas. Y podríamos decir que el éxito en el reino de David se debió al hecho que estaba rodeado de personas que entendían principios importantes en cuanto al trabajo para el reino. Y estos valientes, aunque estaban dañados sus corazones, fueron sanados, fueron restaurados, fueron edificados y se convirtieron en hombres fuertes y valientes. Mi pregunta es, ¿eran o no eran fuertes y valientes esos hombres? Claro que sí estaban dentro de ellos, pero era todo lo que tenían acumulado, que sus virtudes eran opacadas por todos los problemas y las cosas que enfrentaron. Muy parecido con nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas virtudes tenemos? ¿Cuántas virtudes tiene usted? ¿Cuántas virtudes tiene su esposa? ¿Tiene su esposa? Sí, y la echa a perder con la habladuría esa que pega. Hay virtudes, pero los problemas, las dificultades y todo eso como que ensucia todo lo que hay dentro de nosotros. Y lo que el Señor hace es que comienza a limpiarnos, a lavarnos con su sangre, comienza a restaurarnos para que salga de nosotros lo que ya era colocado en nosotros. Las virtudes, los talentos, los dones que Él ha colocado, y salga lo mejor de nosotros para que sea de provecho para su reino. Para que sea de provecho para su reino. Estos valientes no eran pocos, fueron muchas personas, muchos hombres. Y estos hombres tenían sus mujeres. Y cuenta más adelante la historia de Samuel, cuando invadieron Siclag, se llevaron a las mujeres. Estos hombres se le estaban revelando a David, estaban molestos, ¿qué vamos a hacer? Estaban llorando porque sus mujeres, tú nos prometiste. Y él fue, consultó a Jehová y Dios le dio la victoria. Estos hombres, aún en el momento de crisis y de dificultad que estaban allí, vieron cómo Dios direccionó
a David y le dio la victoria. Y en cada etapa, cada batalla, cada momento difícil, simplemente ocurría algo, se fortalecía más el aprecio y la lealtad en los valientes de David, hacia David. Porque veían el respaldo de Dios, porque veían lo que Dios estaba haciendo y porque veían que algo especial estaba allí y que si había un camino, no el del que conocemos por allá de aquellos lados, y que si había un camino, ese camino lo iban a poder alcanzar a través de David. El camino para retomar el éxito en su nación, para restaurar su vida y para cambiar las cosas. Ellos confiaban en el ungido de Dios. Estos valientes, en todo lo que vivieron, se fortaleció en ellos un nivel de lealtad impresionante, pero también principios muy hermosos. Y en este capítulo se habla de varios valientes, de muchos valientes y de actuaciones de esos valientes. Pero en estos versículos específicamente que acabo de compartir esta noche con ustedes, es un evento muy particular. Y es muy probable que no pareciese lo que les voy a contar, porque aquí no está, sino que lo que representa esa acción, cómo aplica en nuestras vidas como valientes del Señor, entendemos los principios de servir al Señor, lo que Dios espera de nosotros. Y cómo esta palabra tiene que ver en una acción evangelística. Y usted dirá, pastora, yo lo que veo son valientes, pero ya les voy a contar. Estos hombres, primero y principal, voy a contarles, hacer una referencia aquí. Una de las referencias que hace es que David dice, ¿quién me diera de beber del agua que está en el pozo en Belén? Dice que David sabía que había enemigos allá en Belén, de los filisteos. Y él dijo eso. Él exaltó, exclamó eso. Esa palabra de beber y de agua hace referencia a lo que ocurrió cuando Jesús tenía sed. Y dice, dijo en las palabras, estando en la cruz, tengo sed. Se estaba refiriendo a la acción, el hecho de la necesidad que había de poder alcanzar victoria, pero también de poder traer salvación sobre aquellas personas que él anhela. Jesús tenía sed de restaurar, sed de levantar, sed de perdonar, sed de salvar a las personas. Y nos hace esta similitud y nos vemos este contraste de lo que aquí ocurre. David dice, tengo sed. Estos valientes no esperaron a que David le dijera, hey, necesito que vayan para allá y me busquen agua. Sino que estos valientes escucharon el anhelo de su rey y decidieron ir. Porque ellos dijeron, nosotros podemos lograr eso. Nosotros podemos hacer eso. Y ese es uno de las principales cosas que debemos aprender. Y es que nosotros, los hijos de Dios, debemos corresponder al anhelo del corazón de nuestro Padre, al anhelo de nuestro Dios. Conociendo, muchas veces esperamos que se nos digan las cosas para hacerlas, cuando está clarísimo que tenemos que hacerlas, o que es nuestro deber hacerlos. Yo no puedo decirle a usted, tienen que ir a predicar, es algo que ya está hecho. Ellos no necesitaron que le dijeran eso, ellos fueron. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que se nos envíe, que se nos mande, que se nos ordene, que nos expliquen las cosas de lo que debemos hacer, cuando la palabra de Dios, nuestro Dios Todopoderoso, nos ha colocado y nos ha dicho que tiene sed, que anhela salvar y rescatar. Además que ya lo hizo. Por tanto, id a ser discípulos, nos los ordenó. Es algo que está establecido. Es nuestro deber alcanzar a otros. Mi pastor dice, un día que no le predico a alguien de Cristo es un día perdido. Porque continuamente yo tengo que compartir mi fe con alguien. Pero ahora fíjense lo que ocurrió aquí. Ellos escucharon lo que dijo el rey. Se armaron de valor.
y comenzaron a irrumpir a un territorio enemigo. Eso tiene que ver con el hecho de lo que Dios nos manda a hacer a nosotros. Nosotros no nos vamos a conseguir campos hermosos, lugares hermosos, fáciles, todo chévere. Bueno, yo puedo decir que cuando vengo a predicar al colegio consigo los jóvenes, chévere, facilito, para predicarle la palabra. Pero hacer ese trabajo no va a ser fácil. Debemos entender que en el Evangelio, para nosotros poder rescatar las almas, nos va a tocar pasar a las líneas enemigas. Nos va a tocar pasar a territorios donde Satanás tiene dominio, donde Satanás tiene apropiado ese lugar, donde familias están siendo cautivas por Satanás. Y nos va a tocar a nosotros ir a esos lugares para rescatar a las personas. No sé si ustedes llegaron a ver, no sé qué tanto tiempo tienen el Evangelio, pero hay una película que se llama La Cruz y el Puñal, que es, invito a que la vean, una película muy vieja que se le parezca cómica por lo que es la edición y algunas cosas que no son obviamente comparados con lo de ahora, pero que deja un mensaje extraordinario. Tienen que verla, eso es un clásico evangélico. Tienen que verla, se la recomiendo que la vean. Dejen de ver Cristiano la Secreta. ¿No han visto tampoco Cristiano la Secreta? Ah, bueno, dejen de ver esa y vean, es La Cruz y el Puñal. Es vieja, eso es como de los años 70, ¿verdad? Esa película. Trata de unos pandilleros en Estados Unidos y como un pastor predicador se gana al líder de esa pandilla. Y el predicador es un predicador muy reconocido también, que es el Park Wilkerson, algo así, si no me equivoco. Y la película trata de demostrar lo que él hizo, porque es una historia real de lo que él hizo. La cruz y el puñal, porque ellos utilizaban en la banda, tenían un puñal, y bueno, era la cruz o el puñal. Ahí va, bueno, ahí publicidad. Ok, nos va a tocar ir, y estos hombres llegaron sigilosamente. Estos no iban a llegar. Aquí estamos, entramos. Como algunas personas a veces quieren entrar a los lugares. ¿Dónde están las imágenes? Vamos a partir todo, vamos a derribar, vamos a tumbar aquí. Entra el diablo y sacan y tiran para allá. No. Estos hombres iban con una estrategia. Si yo voy a entrar a ese lugar, somos 3 y este es un ejército, tengo que buscar la manera de infiltrarme a ese territorio cuando esté todo callado, cuando haya silencio, cuando las personas que estén dormidas, cuando haya un cambio de guardia, X cosas, para poder entrar allí. Pero imagínense ese momento, ellos iban alertas, con sus espadas desenvainadas, con sus escudos, iban lo más silencioso posible para poder llegar al lugar donde estaba ese pozo, donde estaba lo que su padre, su rey, había anhelado y quería. Ahí estaba cerca de ellos. Ellos llegaron a ese lugar. Pero imagínense esto. Normalmente los pozos que están en esos territorios tienen una forma para sacar el agua. Pero imagínate uno de ellos tener que descender para poder alcanzar el agua, para sostener a estos hombres, a este hombre. Había un trabajo en equipo. Alguien tenía que vigilar si venía alguna persona para dañarles, como decían antes, de captarle la zona. Para entrar allí. El trabajo en el Evangelio no va a ser sencillo, no va a ser fácil. Predicar el Evangelio no es una tarea fácil. Porque si lo vemos de una manera de simplemente transmitir un mensaje y pasarlo ya, listo. Pero evangelizar y alcanzar a las personas significa que yo tengo que vertirme sobre esta persona. Tengo que orar por esa persona. Tengo que luchar por esa persona. Cuando estos hombres llegaron allí, sacaron el agua, imagínense.
Esa agua son las almas. Esa agua representa a la persona que rescataron. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando nosotros tenemos eso, debemos llevarlo con cuidado. Porque si ellos lo tiraban, si ellos no les importaba, no tomaban eso de la mejor manera, iban a desperdiciar el agua. Es decir, que todo el esfuerzo se iba a dañar, se iba a ir a pique. Dios espera de nosotros que rescatemos a las personas, pero que también cuidemos a esas personas hasta que las presentemos y las llevemos a un lugar seguro. Dios espera de nosotros que podamos trabajar y esforzarnos trabajando en equipo para poder nosotros llevar ante el Padre Celestial lo que Él ha anhelado. No va a ser fácil. Y esta parte del Evangelio a muchas personas no les gusta. Porque es más fácil ser el cuidado que ser un cuidador. Porque es más fácil quedarse en el reino que ir a los territorios difíciles a ir a alcanzar a las personas. Pero Dios bendiga a aquellas personas que están dispuestas a ir aún hasta el fin del mundo para alcanzar un alma. Porque gracias a esas personas, usted está en este lugar y yo estoy en este lugar. Juan Wesley recorría kilómetros en su caballo para llevar el mensaje de salvación. Su primera predicación del día era a las 5 de la mañana en las plazas. Imagínate cuánto predicó este hombre. Este hombre vivía para el Señor y para las almas. Encontramos a un hombre, Jerónimo Savonarola, que dijo un momento: Señor, entrégame a este territorio, me muero. ¿Cómo encontramos tantos hombres de Dios que se han esforzado por alcanzar almas? Hay un predicador muy conocido de estos últimos tiempos, ya falleció, se llama Reinhard Bonnke. Él es un predicador con un ministerio llamado Hacia África. Ese hombre llenó estadios y territorios, miles de personas. Y muchas personas llegaron a los pies de Cristo. Pero en uno de sus viajes, para una de las cruzadas, uno de los que eran parte de la coordinación, cuando él iba a un lugar y ayudaba a coordinar mientras él se dirigía, sufrió un accidente cuando iban en camino hacia el lugar de la cruzada y murió. Su amigo. Y él llegó al lugar donde estaba con su amigo que había muerto, devastado su corazón, a levantarse y pararse en esa tarima y predicar. Y fue una de las noches donde más almas alcanzó para Cristo. Servir al Señor nos va a costar, hermanos. Ser un seguidor de Cristo no es, esto es fácil. Hay un precio, porque Satanás va a buscar la forma de destruirnos y de evitar que nosotros avancemos. Y puede ser que esto que le estoy predicando, este evangelio, que es el verdadero, no suene tan atractivo como el de la vengan que hay riquezas para ustedes. Esas cosas van a venir, pero hay una verdad, y es que hay procesos y batallas que nos va a tocar enfrentar para mostrar nuestro amor al Señor. Hay guerras que nos va a tocar enfrentar. Hay soldados, hay gente que se va a levantar en nuestras contras porque estamos pisando territorio enemigo. Yo les conté, creo, hace tiempo que fuimos a un lugar por allá por Paradero y estábamos predicando. Fue una evangelización espectacular. Allá nos llevaban a nosotros, había un equipo de evangelismo y los jóvenes nos íbamos ahí, evangelizamos, predicamos. Y un día salió un hombre que estaba al frente de la iglesia donde nos estábamos hospedando. Porque nosotros no era que nos guardaban en casa y lugares. Tienen las colchonetas en el templo y ahí dormíamos. Y qué bonito es eso es maravilloso. Y este hombre salió allí, buscan al pastor, con su cola,
supuestamente era un brujo, homosexual, y empezó a hablar en unas lenguas satánicas y empezó a mirar así, y empezó a decir un poco de cosas. Es que tú tienes algo. Y yo más repugnante, en ese momento yo era muy repugnante con ese tipo de cosas. Yo lo ignoraba, él me hablaba y estábamos ahí los muchachos reunidos y empezaba a hablar. Pero si cambias esa actitud, ya como el hombre comenzó a corregir. Lo cierto es que estaba mi suegro, que tenía él tenía el ministerio de intercesión, y estaba también el pastor que era el encargado del ministerio evangelístico, los llevaron y empezaron a ministrar. Y eso fue una cuestión tremenda. El hombre fue allá intentando sabotear, y miren la trampa. Al día siguiente, ese hombre en la madrugada iba a sacrificar a un sobrino recién nacido para hacer el último pacto que le faltaba. Y en ese momento, gracias a esa administración, eso se cortó, y él nos cuenta esto. Luego dice que él tiene 800 ahijados, o sea, discípulos, que iban a ese lugar. Él suspendió eso gracias a la intervención de Dios que hubo en ese lugar. Pero fíjense cómo aún el Satanás, mientras él estaba en esto, María, que en ese momento no éramos nada, dice, ahí está ocurriendo algo, dice María, y estamos viendo. Y yo, sí, es verdad. Y vimos como alguien se acercó a la puerta que estaba de la casa del Señor, pero al frente, y nosotros nos acercamos. Y el hombre cuando estaba ministrando, el hombre como que la cuestión estaba más fuerte, y eso era una cuestión, unos gritos, una broma allí, un espectáculo, por hablarlo así. Y nosotros fuimos, y María con discernimiento dice, ese hombre está fortaleciendo lo que está bien. Bueno, vamos para allá y nos paramos allá. Entonces aquí estaba la puerta y nosotros nos paramos al frente de la casa, y nos pusimos a orar, los muchachos. Entre los pastores estaban allá, porque yo quería ir para ellos, y no dejen que eso estaría en los pastores, no vamos a meter nosotros allí, que ellos se encarguen de lo que está haciendo. Nosotros nos pusimos a orar. Cuando terminó todo, el tipo viene, me dice, porque la tenía como que agarrar conmigo, viene y me dice, no, ese era Belcebú. Ay, si fuera pasado aquí, estuviera en ese techo quitado. Porque el pacto y el demonio que estaba ocurriendo, porque nosotros estábamos cortando lo que le estaba ministrando, porque cuando comenzó la administración no había nadie, pero el tipo se asomó. Pero no sé qué tantos más detalles puedo contar aquí, aunque ya con lo del bebé ya creo que se van a tener que contar. Pero lo cierto es que cuando nosotros llegamos a un territorio, a un lugar, las tinieblas van a percibir nuestra presencia. Las tinieblas se van a estremecer cuando los hijos de Dios llegan a un lugar y territorio. Jesús puso los pies en el territorio de los Gadarenos, y cuando pisó, dice que de una vez salió al encuentro. Porque cuando nosotros estamos revestidos del poder, de la obediencia del Señor, de la sujeción, y entendemos el trabajo, vamos a entrar a territorios hostiles, pero Satanás se va a dar cuenta que somos hijos de Dios. Porque y en ese sacudón que estamos haciendo, imagínense ustedes sacudir un panal de avispa, las avispas van a salir, van a tratar de picarlo, pero si usted no tiene una protección, lo van a picar. Pero si usted está protegido, nada de lo que salga allí le va a hacer daño. Pero usted tiene que caminar en la obediencia, usted tiene que caminar en el poder de Dios, y saber que si de repente se escapó uno y la picó, cónchale, estamos en esa batalla. La pregunta es, ¿vamos nosotros a corresponder a la sed que tiene nuestro Padre Celestial? Iremos a los lugares difíciles, visitaremos a aquellas personas que nadie quiere visitar, abrazaremos a aquellos que nadie quiere abrazar, oraremos por aquellos que nadie quiere dar nada por esas personas, pues nosotros somos llamados para hacer eso.
Somos llamados para irrumpir a territorio enemigo y llegar aún al pozo, llegar al lugar donde se encuentra la alma y descender a ese lugar y rescatar de las tinieblas a las personas y traerlas a la luz de Cristo. Es nuestra tarea. Pero necesitamos entender que va a haber batalla. Debemos entender que para eso debemos ir preparados, debemos ir revestidos del poder de Dios. La palabra de Dios dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. El Señor nos dice algo allí. Para ser testigos en estos lugares, ustedes tienen que estar revestidos de mi poder. Ustedes deben estar llenos de mi presencia. Porque lo que se van a enfrentar no va a ser cualquier cosa. Y en estos tiempos que cuando cualquier cosa que podamos decir, alguien lo puede tomar, malinterpretar y dañar tu vida, demandarte o hacer algo, va a ser a veces un poco más complicado decirle a alguien, pero igual tenemos que hacerlo. Y si no estamos revestidos del poder de Dios, entonces Satanás va a querer hacer y deshacer. Va a llegar un momento donde el gobierno, donde el sistema te va a llevar a ti de una manera que tú tengas que hacer lo que ellos quieren, actuar del modo que ellos quieren, a quitarte palabras de tu lenguaje, a quitarte cosas que no puedes decir, que no puedes mencionar, y van a ir poco a poco condicionando al evangelio, y van a ir poco a poco, no sé cómo es, censurando lo que podamos nosotros hablar, hacer, decir, clamar al Señor en lugares públicos, como hay en muchos países ya. Pero de igual manera nos va a tocar nosotros pararnos en la brecha, pararnos en la plaza y declarar el evangelio de salvación, como lo hicieron los primeros cristianos allá en la iglesia primitiva, que predicaron el evangelio aun cuando les aseguraban que si hablaban morirían. Pero a eso nos está llamando el Señor, a ser cristianos fuertes, cristianos que están en la brecha, que están convencidos del llamado, que están dispuestos a vivir por Cristo, pero aún más a morir por Él si es necesario. ¿Cuántas personas mueren por las causas del hombre? No, yo muero por la causa, estaría dispuesto a morir por tal, fulanito de tal, por aquel otro. Pero ninguno de ellos le ofrece garantía de salvación. Cuanto más nosotros debemos estar dispuestos y arriesgar nuestra vida por ir a alcanzar las almas para el Señor, morir por ellas si es necesario, porque alguien nos dio garantía que si nosotros morimos en Él, entonces también en Él viviremos. Que si nosotros partimos de esta tierra haciendo la obra, hay una recompensa grande en el reino de los cielos. Pero yo tengo que creer eso y estar convencido de que este es el evangelio. Eso es lo que Dios nos ha llamado, iglesia. El Señor quiere que salvemos las almas, pero debemos estar dispuestos a ir al lugar. Y todo lo que usted necesita lo tiene Dios para usted. Pastores, que necesito más tiempo, pastores, que necesito más recursos, pastores, que eso no. Si usted tiene el poder de Dios, usted se para en una esquina, usted con un don de sanidad, y comienzan a ocurrir, la gente me, ay, mire lo que me pasó, mire, me creció la mano, mire lo que ocurrió, tenía un bulto aquí, se me sanó. Dígame si en cuestiones de minutos no se va a llenar ese lugar de personas queriendo que usted ore, le ponga las manos a estas personas. La gente va a correr porque hay una necesidad. ¿Necesitaste tarima para eso? ¿Necesitaste recursos para eso? No, lo que tuviste que haber necesitado y lo buscaste, porque si tienes ese don y se mueve así porque lo buscaste, es la presencia del Todopoderoso, es su gloria, es su chequina, es la rema del Señor al momento de hablar. Eso es lo que tú necesitas buscar, llenarte de su presencia, y las demás cosas van a ser añadidas por Él, las demás cosas van a ser suplidas por Él.
Y en el caso de que no ocurra eso, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice el Señor. Dios quiere que seamos atrevidos, iglesia. Dios quiere que busquemos. Dios quiere que nosotros podamos hacer la obra. Bájalo, mami, por favor. Para que deje el hermano. Estos hombres valientes mostraron de verdad que estaban hechos. Porque fueron a este territorio, buscaron el agua y la llevaron al rey. Y el rey honró sus vidas. Su acto y su acción de derramar el agua y de darle gloria a Dios era un acto de honra a la vida de ellos. El Señor va a hacer eso con nosotros. Pero debemos estar dispuestos. Muchas de esas personas que necesitan de nosotros son familia. Pero nosotros necesitamos ir. Debemos dejar la flojera, dejar los pretextos, las excusas y comenzar a hacer la obra. A mí me ha tocado crecer y aprender y empezar a hacer las cosas de otro modo para impactar más, pero recuerdo cuando estaba muchacho en la adolescencia y nos íbamos a evangelizar, yo siempre le pedía, Señor, yo quiero predicarle. Y aún lo sigo diciendo, sino que ahora formo personas para que seamos más lo que vayamos. Señor, permíteme predicarle al último de la tierra. Que yo le predique al último. Señor, yo quiero, porque dice la palabra que será predicado este evangelio del reino, entonces será el fin. Es decir, que alguna persona le va a predicar al último. Y yo digo, Señor, yo quiero ser el último que predique a esa persona que descanse para ti. Es decir, quiero predicar tanto, Señor, tu palabra, para que las probabilidades sean mayores de que yo sea el último. Quiero compartir. Se hacían ensayos en los evangelismos, cuando le daban las 4 leyes espirituales, no sé si ustedes lo han visto, el día de hoy que les enseño. Y estaban evangelizando y uno al otro les tenía que evangelizarlo. Le dice, ¿te quieres entregar? No, le decían. Yo digo, es tan tremendo que ellos mismos en el juego ya saben que le van a decir que no. En el ensayo no, están predispuestos. Yo salí a evangelizar y yo decía, yo voy a lograr el sí. Yo voy a alcanzar personas. Yo voy a alcanzar almas. Yo no regreso al punto de encuentro sin haberme ganado a alguien. Si el Señor me trajo para acá es porque alguien necesita escuchar y alguien va a rescatar a Dios. Yo me iba con esa fe y la convicción. Y yo me les quedaba pegado a la persona, pero no quiere entregar su vida a Cristo. Pero ¿cuál es su excusa? ¿Cuál es su cuenta? Y hasta que lo ganaba, lo anotaba y lo visitábamos luego. Y así me iba. Un día estaba metido por unas meloneras por allá entre, eso le llaman las trochas de por allá de La Guajira, donde pasan los bachaqueros de gasolina y todo ese tipo de cosas. Lugares feos, solos por allá. Era tan metido porque yo había caminado y se me fue la onda de que habían otros evangelizadores que ellos se regresaron. Yo iba con mi lista, mis tratados de evangelizando cuando regresé. Para llegar al lugar donde estaba, como venía en la buceta, voy a evangelizar en la buceta, y así que me quedo de una vez allá al lado. Estaba retirado. Bueno, mientras iba en la buceta, lo retirado que estaba, porque eso son unas rectas como que interminables, me monté y empecé a evangelizar. Ahí en la buceta se entregaron 10 almas para Cristo. Y me entendió, ese trayecto me dio chance de predicarle a ellos, anotar su nombre y bajarme. Cuando llegué allí y yo revisé las personas que había evangelizado, había ganado para Cristo a 32 personas predicando la palabra.
Y en toda la fundación de los 10 días que estuvimos allí, se alcanzaron 68 almas para Cristo. Es decir, que de las 68 almas que se ganaron para Cristo, 32 me había ganado yo para el Señor. Y yo dije, Señor, gracias porque eso fue lo que vine. Gracias, Señor, porque me diste la victoria. Pero eso es cuando nosotros predicamos con pasión, con entrega, con disposición, que no nos importa, yo le estoy sirviendo a Cristo y Él tiene cuidado de mí, Él tiene cuidado de lo que estoy haciendo y Dios nos entrega las almas, pero debemos atrevernos, debemos tomar esos lugares. Pero no era que nosotros salíamos así nada más. Antes de salir a evangelizar, peleábamos en oración. Desde la madrugada para salir a evangelizar. Dios está esperando eso de nosotros. Dios está esperando eso de ti. Póngase de pie.